Entonces, cuando estamos hablando de cono, estamos haciendo referencia a ese aspecto. Vamos a ver, los elementos que pueden tener o que tienen un cono para este caso. Bien, entonces aquí en el cono, a diferencia de lo que muestra en el libro para poder observar un poco más, lo que tenemos nosotros, vamos a hacer primero un análisis antes de entrar a lo que sería la resolución del ejercicio. ¿Ok? Tenemos aquí alfa como un ángulo de apertura. Bien, vamos a recordar que, como he estado mencionando, hay una superficie o una parte de la superficie que es fija, que es este sector que está acá. Esta parte es fija, no tiene radio, está localizada en un punto. ¿Ok? Entonces, hay algo que se llama altura, y lo que es la altura entre la altura inclinada, ¿ok? Y el radio, podemos observar que se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué significa eso? Supongamos que tenemos la altura y el radio y necesitamos determinar la altura inclinada. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos calcular? Hipotenusa. La hipotenusa. Perfecto, así de sencillo. La hipotenusa. Entonces, en el caso de faltarnos la hipotenusa, nosotros podemos determinar, podríamos determinar el volumen. Vamos a ver qué otras cosas nos pueden hacer falta acá. Si ok. Si vamos a trabajar con A y vamos a decir que esa A es una hipotenusa, tenemos que recordar que la tenemos que representar como que A va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado, más el radio al cuadrado. ¿Ok? Más, vamos a colocar en mayúscula, pues esta mayúscula allí, el radio al cuadrado. Entonces, tenemos esa relación, que sería la hipotenusa. Ahora, supongamos que nos piden determinar el ángulo de apertura. Y ya nosotros vimos trigonometría. En el ángulo de apertura, ¿qué podemos hacer? Es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Es un triángulo rectángulo. Conocemos un ángulo que vale 90 grados. Desconocemos los otros anteriores. Bien, entonces podríamos determinar los ángulos. ¿Ok? Entonces, más que todo, si conocemos este ángulo que está aquí, vamos a decir que de repente, nos dan este ángulo que está aquí. Me disculpa, está feo. Me dan este ángulo. Y ese ángulo le vamos a llamar beta. ¿Ok? Decimos que es beta. Entonces, si para ese caso, y fíjense que son cosas que necesitamos conocer para poder hablar de volumen, ¿no? Entonces, si ahí nos dice que es beta, ¿ok? El cateto opuesto a beta sería la altura, el cateto adyacente sería el radio, y podemos localizar con beta el siguiente ángulo, que es el ángulo de apertura alfa. Pero vamos a observar algo en ese ángulo de apertura. Ese ángulo de apertura que abarca toda esta zona verde, ¿ok? Cuando aplicamos el SOHCAHTOA para determinar ese ángulo de apertura, significa que tenemos que multiplicar nuestro resultado por 2, porque solo estaríamos consiguiendo la mitad del ángulo. Hay que tener mucho cuidado
con esa información. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver? Lo podríamos ver de la siguiente forma. A ver, insertar, decimos, vamos a ver si puedo ingresar por aquí la fórmula, decimos alfa medio, alfa medios va a ser igual a ver, ¿a qué podría ser alfa medio? ¿Ok? O no conozco ese ángulo alfa, ¿qué puedo hacer allí? Todo va a depender del ángulo interno, ¿no? Entonces, el ángulo interior. ¿Ok? Entonces tenemos que alfa medio es el ángulo igual al ángulo anterior. Yo necesito conocer alfa, entonces 2 pasa a multiplicar ese ángulo. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos que recordar. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado en función a lo que queremos determinar. Ahora, el área es pi por radio que multiplica radio más área, más la altura inclinada. Y el volumen es pi por altura por radio cuadrado sobre 3. Por favor, dibujamos esos elementos que los necesitaremos más adelante para hacer un cálculo. Mm, mm.
Cristian, por favor. ¿Listos? Bien, continuamos. Vamos a ver un ejercicio ya resuelto.
similar a lo que está en el libro. Tenemos aquí, ok, lo siguiente. Dice que si que el volumen del cono, ¿no? Si el número de caras de una pirámide crece, indefinidamente se transforma en un cono. Bien. Sabemos que una pirámide, antes de eso, David, ¿cuántas caras tiene una pirámide? Una pirámide tiene tres. ¿Seguro? Ah, pero una pirámide redonda, pues no tiene ningún. Una pirámide redonda, ¿ok? Sí, pues las pirámides normales tienen tres. Una pirámide redonda es cuadrada. Perdón, una pirámide redonda es un cono. Por eso. Bien, No tendría entonces, 4 porque cuenta también la de abajo. eso es correcto. Normalmente una pirámide tiene cuatro lados. La pirámide de Giza o las pirámides de Giza, todas tienen cuatro lados. ¿Ok? Entonces, si se van aumentando el número de caras, se transforma en un cono. Ahora, como el volumen del cono es lo mismo que el de la pirámide, la fórmula es la misma que acabamos de ver en el ejercicio anterior, en la parte anterior. Y aquí tenemos un ejemplo. Decimos, el volumen de un cono de altura 12 centímetros y radio de 4 centímetros es, piden calcular el volumen. Lo que hacemos es sustituir. Decimos, bueno, pi es 3,14, el radio es 4 centímetros, lo elevamos al cuadrado por la altura, que es 12 centímetros. ¿Ok? Entonces es 3,14 por 4 al cuadrado por 12, dividido para 3, 200,96 centímetros cúbicos. Eso es el espacio del volumen que ocupa ese cono. Bien, pero claro, ahí está súper sencillo, las unidades son las mismas, hay centímetros, centímetros, ¿ok? Hay centímetros, centímetros. Y, a ver, además de haber centímetros, eh, solo se aplica la fórmula. El problema está cuando de repente tengamos metros y tenemos centímetros, tenemos que elegir con qué vamos a trabajar. Si no hay una instrucción y hay dos unidades distintas, usted escoge la unidad que se vaya a trabajar. Copiamos el ejercicio, por favor.
¿Listos? Bien. ¿Puedo continuar? Ok. Ahí están muy callados. ¿Qué sucede? Bien. El siguiente ejercicio es de cálculo de volumen. Tenemos dos ejercicios a presentar acá. Es de cálculo de volumen, ¿no? Aquí me faltó colocar el enunciado. Dice determinar el volumen del cono. ¿Ok? Vamos a colocar aquí el enunciado. Determine el volumen del cono. Determine. ¿Qué es eso? Determine el volumen del cono visto en la figura. Vamos a decir que este es el enunciado. Y vamos a observar ese ejercicio. Primero nos dicen visto en la figura. Tenemos radio 5 centímetros. Tenemos una altura inclinada o generatriz, ¿ok? De 13 centímetros. Y tenemos una altura desconocida. Como tenemos una altura desconocida, y ya vimos anteriormente que eso es un triángulo rectángulo, y 13 para este caso viene siendo la hipotenusa. ¿Ok? 13 para este caso viene siendo la hipotenusa. Bien, este 13 que está aquí viene siendo la hipotenusa. ¿Ok? Nos falta es H. H no la conocemos, que es la altura. Necesitamos obligatoriamente la altura para poder determinar el volumen del triángulo. Entonces, supongamos que nos dicen, bueno, que tenemos pi por 13, que sería por A, por el radio, es igual a 204 por 0.20 centímetros cuadrados. Ahí tenemos un área. Hemos calculado un área. ¿Ok? El área lateral es pi por la generatriz por el radio. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, vamos a irnos a la parte de lo que necesitamos. Entonces, la hipotenusa. Podemos observar acá, en esta sección del ejercicio, ¿ok? Donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pero la hipotenusa la tenemos, nos falta es la altura. La altura pasa para acá y la hipotenusa pasa para acá. Entonces nos quedaría que la altura es igual a, ¿qué? 13 elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el radio elevado al cuadrado. Son 12 centímetros. Entonces el volumen como tal es pi por el radio al cuadrado por la altura dividido para 3. Metemos todo eso en la calculadora y tenemos la unidad en unidades cúbicas. Bien. Tenemos el segundo ejercicio, dice calcula el área lateral total y el volumen de un cono. Bien. Entonces, el área lateral ya sabemos que es pi por generatriz o altura inclinada por el radio. El área total es pi, ¿verdad? Por la generatriz, por el radio, más pi por radio cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejercicio, sí no tenemos para este caso G. G viene siendo la hipotenusa. Lo colocamos tal cual como el teorema de Pitágoras. Calculamos G. Decimos G es igual a la raíz cuadrada de, en este caso sería altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Eso es igual a 5 centímetros. ¿Ok? Nos da 25. Raíz de 25 es igual a 5. El área lateral es pi, ¿ok? Por el radio,
por la generatriz, hacemos el cálculo, y el área total, hacemos la sustitución de fórmula para poder al final calcular el volumen. ¿Qué podemos identificar en este ejercicio? Las fórmulas que ya tenemos anteriormente. A ver. Decimos área lateral va a ser igual a, tenemos pi, dar la barra de aquí, va a ser igual a, donde tengo aquí el pi, por A, ok, radio. Y el área total pi por radio cuadrado. Chicos, nos vamos a desconectar, nos conectamos a los 5 minutos, por favor. Sí, María. Tenemos estas dos fórmulas nuevas acá.